Yo os invito en esta charla a hacer un pequeñito viaje a un Valencia, a un fútbol que se colorea con fotografías en color sepia, que se colorea con fotografías en blanco y negro, porque considero que el realizar un homenaje a todos aquellos que hicieron grande el escudo del Valencia, para nosotros, por supuestísimo, es un privilegio y, desde luego, que vosotros podáis escuchar lo que humildemente vayamos a contar, nos da una oportunidad de hacer algo que realmente nos apasiona como ciudadanos y como jugadores que en su momento hicieron grande al equipo. Para hacer un dibujo de cómo se desarrollaba el fútbol a principios del siglo XX en nuestra ciudad, lo que podemos decir es que existían un conjunto de equipos con nombres tan singulares como Eureka, Regional, Lo Ratpenat, Gimnástico, Levante, Hispania y España, que jugaban un campeonato regional que empezaba a familiarizar a la gente de Valencia con un deporte que aquí en nuestra ciudad pues todavía no estaba suficientemente popularizado. Existía junto a todos estos equipos un equipo que se llamaba Valencia Fútbol Club, que a pesar de que no tenía una relación directa con el Valencia que nosotros conocemos hoy en día, sí que su disolución generó la creación de un equipo que se llamaba Deportivo Español y que la disolución de este equipo sí que dio finalmente lugar a la fundación del Valencia que todos disfrutamos actualmente. Existió en aquel momento, en el año 1909, una exposición regional que hizo que un equipo que en aquel momento estaba en boga, que era el Barcelona, viniese a nuestra ciudad. Aquello supuso un espaldarazo sin duda definitivo para la promoción de un deporte que prácticamente pues, nos sonaba siempre a inglés y que desde luego ayudó de una forma tremenda a que la gente empezase a acostumbrarse a ver a jugadores que corrían detrás de un balón y que tenían como objetivo el colocar el balón dentro de una portería. Y nos plantamos en un 18 de marzo del año 1919 en el Bar Torino. Estos dos señores que veis aquí, Gonzalo Medina y Octavio Augusto Milego, son los padres de nuestro Valencia actual. En una callejuela que hay justo desde la Plaza Rodrigo Botet hasta la Plaza del Ayuntamiento, que es la calle barcelonina de Valencia, vemos allí, justo en una esquina de la joyería que había en la esquina, un azulejo en el cual se hace memoria de que allí existía en el año 1919, que es la fecha de la fundación de nuestro equipo, una tertulia que reunía a próceres y personas que dirigían estos equipos que os he comentado anteriormente, que tenían nombres tan singulares, y decidieron, tras la disolución de aquel equipo que os he comentado, Deportivo Español, porque además sufrió un accidente un par de jugadores de este equipo y eso motivó que el equipo se disolviera, la creación y la refundación de un equipo que con el tiempo se iba a convertir en la institución civil más importante de la Comunidad Valenciana. Estos dos señores, el señor Gonzalo Medina y el señor Octavio Augusto Milego, lanzaron una moneda al aire. El señor Octavio Augusto Milego salió como presidente del club y lo siguiente que hicieron fue elegir cuál iba a ser la indumentaria en la cual pues, iban a desarrollarse en los terrenos de juego los partidos y, como sabéis, pues, el pantalón era negro y la camisola pues, era de color blanco. Y bueno, nos dicen las crónicas que el Valencia, el primer partido que jugó fue en el año 1919 en sede de las fiestas que se celebraron en Castellón. Parece ser que el equipo que era preponderante en aquel momento, que era el Gimnástico, ganó aquel partido por un 1-0 al Valencia, pero en aquel momento se empezó a plantar la semilla de la grandeza del club que posteriormente iba a suceder. Y resulta que en sede de la Feria de Julio de Valencia, en un solar que estaba llamado Algirós, que a la gente le suena por el himno del Valencia, pero que estaba justo muy cerquita del actual Mestalla, en la esquina de la calle Finlandia con los terrenos del cuartel militar, pues jugaron el primer partido
también contra el Gimnástico, que como digo era el equipo preponderante en aquel momento y que tiempo después se fusionaría con el Levante para fundar aquel equipo que se llamaba Udelaje, y que empataron a 1 según nos dicen las crónicas. El gol, aquel pionero que marcó el Valencia, lo marcó un tal Pepe Llobet. Pero bueno, lo bien cierto es que, como en estos primeros años empezaba a arraigar el fútbol, aquello que era un solar se creyó en la necesidad de poder dotarlo de una serie de vallas, de darle una portería reglamentaria, de señalizar lo que eran las líneas de juego, incluso de montar un marcador y un pequeño tenderete para servir horchatas, etcétera, etcétera. Y como la economía en aquel momento del Valencia, como parece ser que es una constante en la historia, pues era bien precaria, uno de los dos próceres que comentábamos que eran los fundadores del Valencia, Gonzalo Medina Pernas, que en este caso hablábamos que era el presidente, se cuenta la anécdota de que puso 25.000 pesetas de su bolsillo para habilitar este terreno de juego, hacer un terreno que fuera practicable, y que tuvo que retrasar su boda durante 2 años porque precisamente aquel dinero lo puso a fondo perdido y hasta 2 años siguientes él no pudo contraer matrimonio pues, con la prometida que tenía en aquel momento. Pero la anécdota es la de que el terreno del campo del Algirós se pudo convertir en algo más parecido a un terreno para practicar el fútbol precisamente por la aportación de don Gonzalo Medina. Y bueno, la verdad es que nos hemos encontrado a lo largo de la historia valencianista con duplas de jugadores que han concitado pues, la división de la grada. Más recientemente podemos hablar de los albeldistas o barajistas, podemos hablar ya en épocas más remotas de los que preferían a Puchades a Pasieguito o de los que preferían a Fuertes a Buqué, y los dos primeros ídolos que tuvo el Valencia en aquellos albores de su fundación pues fueron el señor Arturo Montesinos Montes y el señor don Eduardo Cubells, con el don bien grande, porque Cubells se convirtió con el paso del tiempo en uno de los entrenadores míticos del Valencia y, por supuesto, después se convirtió en uno de los genios de las oficinas, que fue el que consolidó al Valencia en los años 50 como un equipo ya referencia dentro de la Liga Española. Pero lo bien cierto es que las características tanto de Montes como de Cubells eran características muy distintas. Arturo Montesinos Montes tenía el sobrenombre de Tellá. Una tellá en valenciano es como una pedrada seca que a uno le da prácticamente sin que uno se espere esa pedrada, y precisamente hacía referencia a lo duro y a lo seco que podía ser el disparo de Arturo Montes, porque además tenía una corpulencia tremenda y prácticamente pintaba el 1,90 m. Si hubiesen existido estadísticas fiables en aquel momento, seguramente Montes sería el goleador más prolífico de toda la historia del Valencia, pero en aquel momento pues todo lo que eran las estadísticas pues estaba un poco entre algodones. Va tan unida la historia de Cubells como la historia de Montes, ambos nacen en el año 1900 y además se retiran ambos también en el año 1929. A pesar de que entre ellos existía una amistad tremenda, ellos sí que sabían que para fomentar el fútbol en Valencia, el que hubiese una grada dividida y que además ellos fomentaran, aunque fuese casi como una cosa de maquillaje, esa rivalidad podía hacer que al final el Valencia pues atrajese a más seguidores, y desde luego lo consiguieron de una forma rotunda. Don Eduardo Cubells, insisto con el don bien grande, tenía como sobrenombre Cucala. Cucala era un guerrillero carlista que parece ser que le gustaba mandar lo que no estaba escrito, y Eduardo Cubells era el verdadero entrenador dentro del equipo, por lo que él realmente la técnica que nos dicen los que vieron el fútbol en aquella época nos hablan de un jugador absolutamente excepcional. Tan famoso era Cubells en su época que existía un montón de publicidad de muchísimos productos publicitarios que tenían su imagen, etcétera, etcétera. Y bueno, el Valencia va creciendo, el campo del Algirós se convierte en algo ya prácticamente obsoleto,
y se decide que el Valencia debe tener un gran estadio. A 200 metros del solar donde yo os estaba comentando que se jugaron las 3 primeras temporadas por parte del Valencia, se decide comprar por la cantidad de 300.000 pesetas un estadio que justo iba al lado de la antigua acequia de Mestalla, y es por eso por lo que coge el nombre de Mestalla nuestro querido estadio de fútbol, y se realiza un estadio aproximadamente para 14.000 espectadores. El partido inaugural lo juega el Valencia con el Levante, el resultado en aquel momento fue de 1-0, quien marcó el gol fue Arturo Montesinos Montes, y nos dicen también las crónicas que el primer equipo extranjero que vino a jugar a Mestalla fue un Dundee United, un equipo escocés, que el Valencia perdió 3-0, pero que el primer equipo no valenciano que vino a jugar al estadio de Mestalla fue un equipo de Barcelona, del barrio de Gracia, que se llama Europa. Yo creo que todavía existe ese equipo. Pues 3-0 fue el resultado final y el ganador fue el Valencia. Fijaros en el marcador que en aquel momento casi nos parecen las imágenes de todos estos espectadores como si fueran de cartón piedra, pero este es el curioso marcador que tenía el estadio de Mestalla en aquel momento. Y bueno, en una época donde don Eduardo Cubells ejercía de entrenador dentro del equipo, lo que a mediados de los años 20 se decide el contratar a un entrenador externo. El señor Anton Fiber, que era un entrenador checoslovaco, fue el primer entrenador oficial que tuvo el Valencia, en 2 épocas distintas además, y a Anton Fiber le sucedieron 3 entrenadores ingleses, James Herriot, Galloway y Greenwell. En una disciplina deportiva como era el fútbol, que obviamente habían creado los ingleses, pues también los ideólogos del fútbol se convertían en ingleses. Entonces, los 4 primeros entrenadores que tuvo el Valencia fueron 4 entrenadores extranjeros, el primero checo, 2 ingleses, James Herriot, que no tenemos la fotografía, pero lo más curioso de esta historia es que Arturo Balsa fue el primer entrenador español que tuvo el Valencia. Este entrenador era un gallego que además no es circunstancial el que vosotros le veáis ahí con 2 guantes de boxeo, porque es que este señor se fue a Nueva York a luchar la final de los pesos pesados. Él era un luchador de pressing catch, se ve una técnica limitada, pero parece ser que sus métodos de entrenamiento eran bastante eficaces. Entonces se puede decir que el primer entrenador español que tuvo el Valencia fue Arturo Balsa, que fue un boxeador, además un boxeador de renombre, que peleó por el título mundial de los pesos pesados y que además era un luchador de pressing catch. Os hablaba antes de que existió un equipo llamado Valencia Fútbol Club a principios de siglo que no tuvo una relación directa con el Valencia, pero sí que su disolución dio lugar a la creación del Deportivo Español y que la disolución del Deportivo Español dio lugar el 18 de marzo de 1919 a la fundación de nuestro Valencia. Pues bien, aquí tenemos el escudo de aquel primer equipo llamado Valencia Fútbol Club, como yo os estoy contando, y estos 3 escudos sí que son los 3 escudos que el Valencia ha tenido a lo largo de su historia. Este fue el primero, aquí veis el escudo de la ciudad de Valencia sobre el fondo de un balón, aquí tenéis una especie de balón más rudimentario con la V y la C, y finalmente el escudo que actualmente tenemos desde mediados de los años 20, que todavía nos dura y que es el escudo actual del Valencia. O sea que esa ha sido la evolución de los 4 escudos que ha tenido. Primero, aquel equipo cuya disolución dio lugar a otro equipo que dio lugar a la del actual, y los 3 que ha tenido el Valencia. Y bueno, el Valencia, después de haberse fundado en 1919, llegamos a 1931 y asciende a Primera División.
La realidad es que el sistema de competición en aquella época era que todos estos equipos que os estoy comentando y que tenían unos nombres tan sugerentes, pues realizaban una competición regional y los campeones de la competición regional eran los que tenían acceso posteriormente a poder jugar la Copa de España. Como la Copa de España en aquel momento era el torneo más importante con diferencia, en el año 1929 se decide crear un formato de liga a la inglesa, en la cual se realiza una primera división de 10 equipos y dos en la segunda división de 10 equipos también. Como el Valencia no había durante todos esos años jugado ninguna final de la Copa, pues obviamente le corresponde en suerte formar uno de los grupos de la segunda división y solamente en 2 años consigue ascender a la primera división. Como os decía, el torneo de Copa era el más importante a principios de siglo. De hecho, la Liga solamente se creó para que los jugadores no estuviesen ociosos durante el invierno y la verdad es que no fue simultáneo la disputa de la Copa y de la Liga hasta 1944, es decir, estamos hablando prácticamente 14 años más tarde que este momento. El Valencia, el primer partido que disputa en la primera división de la Liga, lo juega contra el Español, pierde 3-0, pero en aquel momento, en aquella liga, nos dice la crónica que el Valencia no perdió ningún partido en Mestalla y esto nos da un poco la idea de lo absolutamente complicado que era ganar un partido fuera. Los desplazamientos eran terribles. Podías pasarte toda la noche en carretera con unos autobuses que seguramente no eran los que tenemos hoy, los equipos debían llegar bastante cansados y el Valencia, un equipo recién aterrizado en primera división, no pierde ningún partido en Mestalla durante toda esa liga, con lo cual podemos colegir de esa situación que era bastante complicado el ganar en terreno rival en aquella época. Y bueno, la verdad es que los años 30 nos han dado un montonazo de curiosidades porque precisamente han sido personajes muy peculiares los que han vestido la historia del Valencia. A mí me gustaría, si hay alguien de los que estamos aquí, que me diga si ha visto este edificio en Valencia en algún sitio. Si alguien ha pasado, estamos hablando de una avenida de las principales de Valencia, no estamos hablando de una calle marginal, y al igual que Valencia nos da muchos disgustos, porque cada vez es más complicado aparcar en ningún sitio, pues a veces también a uno le da alguna alegría, como es levantar la cabeza y ver en la terraza de un edificio, pues nuestro querido Ratpenat. En la avenida del Puerto, prácticamente en la intersección con la avenida Serrería, tenemos un edificio que tiene el escudo del Valencia en la terraza. Pero bueno, voy a comentar una serie de curiosidades que me parecen singulares de la memoria de los años 30, y es que, por ejemplo, hablando de los filiales que tenía el Valencia en aquella época, nos encontramos con que, aparte del Atlético Catalá, que era un equipo que surtía de jugadores al primer equipo, teníamos un equipo que tenía el singular nombre del Tonelada. El Tonelada era un equipo en el que acababan jugando todos aquellos jugadores que por tener un exceso de peso, pues no podían jugar en el primer equipo. Entonces, pues alguien cachondo se le ocurrió llamarles Tonelada a los jugadores que desgraciadamente tenían que jugar esa segunda liga, y la verdad es que es algo que llama bastante la atención. Pero bueno, jugadores que en aquella época destacaron por cuestiones muy relevantes, tenemos unos cuantos. Por ejemplo, en la Copa del Rey de 1928 hubo un tal Amorós, que además era un sobrino del gobernador civil que en el año 1865 había derribado la muralla medieval de Valencia. Ante un arbitraje desastroso en el campo del Real Madrid, pues decidió coger al equipo y sacarlo de allí. Es por eso por lo que Amorós, que era el capitán del equipo a finales de los años 20, pasó a la historia. Tenemos el caso de Salvador Molina. Salvador Molina era un personaje tan respetado en su momento que
en aquellas algaradas en las cuales ser árbitro se convertía prácticamente en un ejercicio de riesgo, tuvo que entrar con su vehículo en el estadio de Balaídos para sacar de allí al árbitro. Este tal Salvador Molina posteriormente se fue a la Segunda Guerra Mundial y parece ser que murió por un obús que lanzaron los rusos, porque él estaba con un oficial alemán en el cerco de Stalingrado y él estaba haciendo de chofer. Pero Salvador Molina es uno de los jugadores de la época que eran más respetados y es por eso por lo que pudo entrar para recuperar al árbitro, que seguramente estaba en situación de verdadero peligro. Y bueno, también en Balaídos tenemos un jugador que fue bastante conocido en la época, que era Picolín. Picolín también se ve que era un jugador pues, con un carácter bastante especial, y se ve que empezaron, cuando acabó el partido, a perseguir a este señor por todas las calles de Vigo, y la verdad es que al final tuvo que ser auxiliado por la fuerza pública, porque se ve que tenía a un montonazo de gente intentando hacer la justicia, que parece ser que en el terreno de juego no se había podido hacer. Y bueno, tenemos también ejemplos de jugadores, por ejemplo, en el campo del Sevilla, también tuvimos un capitán del equipo al cual se le lanzó un martillazo en la cabeza. Es decir, situaciones que hoy en día nos parecerían dramáticas, pero que en aquel momento, pues bueno, no eran normales, pero sí que uno tenía boletos para que pudiese presenciar este tipo de cosas. Y bueno, nos plantamos en 1936, nos plantamos lo que en un principio parecía un alzamiento que no iba a tener excesiva relevancia, provocó que no se creyese inadecuado que entre equipos del Mediterráneo se creara una Liga del Mediterráneo. Lo bien cierto es que esa Liga del Mediterráneo, que se celebró con partidos clasificatorios, sacó al final a 4 clasificados, como fueron el Gerona, el Español, el Levante y el Valencia, y entre estos cuatro equipos se celebró una competición que era la Copa de la España Libre, que se llamó en aquel momento. Sucede que el Valencia y el Levante llegan a la final, disputándose la final en el estadio del Montjuïc, y el Levante gana por 1-0. ¿Qué consecuencias tiene esto? El Levante es el equipo que se postula como primer ganador de un título nacional en toda España. De hecho, ahí veis la Copa de la España Libre que el Levante tiene en sus vitrinas y que por motivos políticos no había sido reconocido y que llegó a tener alguna especie de petición parlamentaria, que no sé exactamente qué grupo político fue el que llevó esto a sede parlamentaria para que se reconociese ese título. Finalmente creo que fue así, y el título de Copa de España Libre que el Levante consiguió en 1936 parece ser que es el primer título nacional que consigue un equipo valenciano. Y nos encontramos además con la historia del presidente proscrito. El presidente proscrito, el presidente número 13 de la historia del Valencia, Jiménez Tortajada, es una historia muy triste y muy curiosa al mismo tiempo. Cuando se produce la guerra civil, de hecho podéis ver en esta fotografía el estadio de Mestalla, que estaba sirviendo como un mitin político para los republicanos, pues Jiménez Tortajada, su adscripción política, y además él no lo ocultaba, es que él obviamente era republicano. En Valencia no había vencido el alzamiento, y en 1939 a Jiménez Tortajada se le hace un juicio de guerra, se le hace un consejo de guerra, y él es condenado a muerte. Es condenado a muerte, se le manda al penal de San Miguel de los Reyes, que en aquel momento era el que hacía funciones de prisión en la ciudad, y allí se le tiene hasta que acaba la guerra. Posteriormente él es indultado, él siguió viniendo al fútbol después de la guerra civil, pues sentado en su tribuna correspondiente, pero su nombre fue borrado para los restos, y el presidente número 13 del Valencia, que es Jiménez Tortajada,
ya no aparece en ninguno de todos los anales presidenciales de los listados que tenemos. Y el motivo es ese. Políticamente él era un apestado, se le hizo un consejo de guerra, se le condenó a muerte, se le emprisionó, se le indultó posteriormente, él siguió yendo a Mestalla, pero ya como un aficionado de pie. Total, podéis ver el estado en el que estaba Mestalla en el periodo 36-39, estaba sirviendo como almacén para todo tipo de cosas, almacén de granos, almacén incluso de armamento, etcétera, etcétera, y cuando acabó la guerra, pues obviamente se tuvo que hacer una rehabilitación casi integral de un Mestalla que estaba destruido. Y aquí aparece una figura muy importante, que es la del comandante Jiménez Buesa. El comandante Jiménez Buesa, cuando acaba la guerra civil, estamos hablando de 1939, era un comandante del bando nacional, del bando que había resultado vencedor en la guerra, un gran aficionado al fútbol y un gran valencianista, y de un equipo que se llamaba Recuperación de Levante, que se había nutrido de jugadores que habían venido fundamentalmente del País Vasco y que estaban guerreando aquí en Valencia y se entretenían entre tiro y tiro jugando a fútbol, pues escoger a una serie de jugadores para la refundación del Valencia, también tomando determinados retales de jugadores que en el año 1936 pertenecían al Valencia, pero por supuesto no estuviesen contaminados de haber ni peleado ni de haberse adscrito al bando republicano en su momento. Entonces el comandante Jiménez Buesa tuvo la clarividencia de fichar como vicepresidente a don Luis Casanova y tuvo la gran clarividencia de fichar a un entrenador como don Ramón Encinas, que fue el primer protagonista en el banquillo de los títulos del Valencia y que además es el entrenador o fue el entrenador del Sevilla en el único título de liga que el Sevilla tiene. O sea que don Ramón Encinas fue un personaje que hizo mucho por el Valencia porque en la época gloriosa de los 40 él fue el que inició la mecha de todos los triunfos que se iban a producir. Y bueno, la delantera eléctrica. La delantera eléctrica, yo creo que este es una de las primeras plantillas que sepamos o no sepamos mucho de fútbol, uno puede decir de carrerilla, relacionados con el Valencia. Epi, Amadeo, Mundo, Asensi, Gorostiza. Genios y figuras. Casi 3 vascos y 2 valencianos. De Epi podemos decir que era un verdadero alero a la inglesa. Se dice que la elegancia de Epi en el terreno de juego era tremenda, era un tipo que flotaba, tenía un acierto rematador implacable y además tenía la extraña habilidad de siempre ir recogiendo balones muertos que aparecían por lugares insospechados. Desgraciadamente Epi, a finales de los 50, tuvo una despedida muy ingrata del Valencia, como después vamos a comentar, pero ahí queda lo bailado. Fue uno de los grandes jugadores que tuvo el Valencia en los 40. Amadeo. De Amadeo se le llamó el valenciano sentimental. Amadeo sentía tanto lo que le pasaba al Valencia que en los frecuentes títulos que el Valencia ganaba era el primero que paraba el autobús en la frontera de Valencia con Cuenca para arrodillarse en el suelo, besar el piso y donar gracias a la Mare de Déu de que el Valencia había ganado un título más. Él era fundamentalmente el que surtía de balones tanto a Mundo como a Epi para que se convirtiesen en 2 de los grandes goleadores del equipo. Por allá se me oye bien, estoy intentando forzar la voz, pero... Sesembe, vale. Y bueno, se dice de Amadeo, también se cuenta una anécdota en la cual él sufrió un ataque cardíaco durante un partido por el soponcio, por el berrinche que cogió de un mal arbitraje que a su juicio se estaba produciendo. Él después, a lo largo de los años 50, también tuvo algún tipo de cargo directivo en el Valencia y Amadeo fue uno de los grandes de la delantera eléctrica y además valencià. Edmundo Suárez Trabanco, Mundo. Estamos hablando seguramente del goleador más prolijo de la historia del Valencia. 2 veces Pichichi, se dice que es el 5º máximo goleador de la Liga Española
junto con Lángara, Puskás, Di Stéfano y Gento, y fue capaz de lograr 85 goles durante una temporada y de marcar más de 200 goles a lo largo de toda su carrera. En definitiva, fue el gran killer que tuvo el Valencia en los años 40. Asensi, de Burjasot. Parece ser que Asensi, sus padres tuvieron que emigrar a Cataluña porque la situación económica de aquella familia no era una situación especialmente boyante, y a él se le encontró jugando en el Sant Andrés, un equipo de la provincia de Barcelona. El comandante Jiménez Buesa se fue expresamente para ficharlo, pero él resulta que tenía una oferta del Betis, y además una oferta bastante suculenta, cuando el Betis era un equipo de los que despuntaba en aquel momento. Se cuenta la anécdota de que el comandante Jiménez Buesa le amenazó a Asensi con mandarlo a servir a África si finalmente no venía y fichaba por el Valencia, cuando parece ser que servir en África debía ser una cosa jodida, ¿no? Entonces parece ser que Asensi no se lo pensó dos veces, fichó por el Valencia e ingresó con honores propios, porque además tuvo una carrera muy longeva, prácticamente hasta el 54, 14 años en la primera plantilla del equipo. Y nos encontramos con Gorostiza, otro que era genio y figura. Gorostiza venía fichado del Atlético de Bilbao y parece ser que era un jugador que tenía problemas de alcoholismo y además problemas graves. Era una persona muy bohemia, no era difícil encontrarle en trifulcas callejeras, pero nos contaba don Ignacio Izaguirre, el gran portero de los años 40, que el disparo de Gorostiza con las dos piernas era algo que él nunca había vuelto a ver, no solo en ningún equipo de los que él hubiese jugado o hubiese dirigido, sino que él no había vuelto a ver. Sobre todo, no nos olvidemos que en aquel momento se jugaba con unos balones que en cuanto se mojaban eran verdaderas piedras, aquello ni botaba, y desde luego nos decía que los jugadores rivales, cuando chutaba Gorostiza, se apartaban directamente del balón porque aquello era un verdadero misil. Se cuenta también una anécdota de Gorostiza, porque no era infrecuente verlo llegar borracho a los partidos. Entonces, en el campo del Sevilla, se dice que cuando fue a chutar un penalti, pues iba tan caliente que en vez de darle al balón, pues disparó contra el suelo, y que aquello obviamente generó la carcajada y la burla de todo el equipo, de todo el campo. Pues bien, después Gorostiza, para enmendar su error, marcó 3 goles, finalmente el Valencia fue el campeón de aquel partido, el vencedor de aquel partido, pero esto nos demuestra que a Gorostiza se le permitía absolutamente todo, porque llegase como llegase, después dentro del terreno de juego se convertía en un verdadero artillero. La anécdota más bonita que además adorna a Gorostiza, él murió relativamente joven en un sanatorio de tuberculosis en San Sebastián. Él parece ser que lo había vendido absolutamente todo, porque para poder beber, él ya era un pobre diablo, iba por las calles pues prácticamente mendigando, entre comillas, y se dice que lo único que él no se resistió a vender fue una pitillera que le había regalado don Luis Casanova, y que aparecía grabada una inscripción que decía: probablemente al mejor extremo izquierdo que han visto nunca el fútbol de todos los tiempos. Se cuenta esta anécdota un poco como queriendo decir que Gorostiza, si hubiese vendido ya eso, ya lo siguiente que hubiese vendido era la lápida de su panteón, y que eso fue lo único que al final conservó como recuerdo sentimental de su época gloriosa, cuando ya, pues desgraciadamente, era una persona que iba arrastrándose por las calles. Y empiezan a llegar los títulos. En los años 40 el Valencia juega 5 finales de Copa y gana 3 ligas. Aquí tenemos a don Ramón Encinas, el entrenador del primer título que el Valencia gana,
Y esta primera copa empezó a llamarse ya Copa del Generalísimo. Lo que antes era la Copa de España, estamos en 1941, en los principios del régimen, y consigue el Valencia vencer al Español. En aquella final, pues podéis ver que era preceptivo el saludo fascista, ¿no? O el saludo con el brazo en alto. Y bueno, he colocado esta fotografía pues un poco para reseñar cuál era el preceptivo saludo inicial. En aquel partido se consiguió vencer en la final al Español. El primer título de liga, bueno, os he enseñado esta especie de caricatura que funcionaba en la época, en la cual tenemos aquí a Izaguirre, este será Álvaro, si no me equivoco, Iturraspe, Lelé, en fin, digo porque creo que no se distingue bien, pero bueno, ya en los cómics de aquella época al Valencia se le representaba como un tema fundamental también en lo que era el grafismo, y esta fue la primera liga en la cual la liga se componía de 14 equipos. Como os he comentado antes, en 1929 se crea un formato de liga a la inglesa con una primera división de 10 equipos y 2 en la segunda división de 10, y la primera liga que se compone de un formato de 14 equipos, en esta liga consigue vencer el Valencia. Hubo además una goleada histórica al Sevilla por un 8-0, una cosa así, pero lo que quedará en los anales de la historia es que el Valencia fue el campeón de liga de la Liga 42, ya con un formato de 14 equipos. Y bueno, la segunda liga llega en el año 1944. Se tuvo que producir el relevo en el banquillo, lo tomó Eduardo Cubells, como os he dicho al principio. Cubells no solamente fue un crack en los terrenos de juego, también lo fue en el banquillo y después lo fue en las oficinas. Pues bien, don Eduardo Cubells, hay una característica que le adorna, y es que él nunca quiso cobrar ni una peseta por todos los servicios que él dio al Valencia, tanto cuando era jugador, como cuando fue entrenador, como cuando se fue a las oficinas, y después vamos a ver alguna anécdota en la cual vamos a ver que a él era al que se le mandaba para hacer fichajes fuera de las fronteras españolas. Entonces, esta segunda liga, que es la que se gana en 1944, tiene a don Eduardo Cubells como protagonista. La prensa de la época acuñó una reseña que se llamaba La maldición de Montjuïc. ¿Qué significa la maldición de Montjuïc? Significa que en el año 1934 el Valencia juega su primera final de Copa del Rey, y a lo largo de la década de 1940 el Valencia juega 5 finales de Copa más, en el 41, 44, 45, 46 y 49. La maldición de Montjuïc significa ni más ni menos que las 4 finales que el Valencia jugó en el campo de Montjuïc, las 4 finales las perdió. Y en cambio las 2 finales que jugó en el estadio de Chamartín, la de 1941 contra el Español y la de 1949 contra el Athletic de Bilbao, esas fue las que el Valencia ganó. Entonces, de esas 6 es por eso por lo que se acuñó el sobrenombre o la reseña de La maldición de Montjuïc. Allá donde el Valencia se iba a jugar una final de Copa y se llamase Montjuïc el campo, el Valencia la iba a perder indefectiblemente. Aquí tenemos al gran Juan Ramón, el gran capitán del equipo del Valencia de los 40, y también tenemos una fotografía de la época, precisamente de una de las finales que el Valencia perdió contra el Athletic de Bilbao, donde aparecen también con los brazos en alto. La tercera liga, que es la que tiene el Valencia en los años 40, se produce por una extraña carambola. Se tenían que producir 3 resultados coincidentes para que el Valencia, a igualdad de puntos con el Atlético de Bilbao y el Atlético de Madrid, consiguiese ganar. El Valencia le ganó 6-0 al Sporting de Gijón, el Valencia hizo su trabajo.
El Deportivo de La Coruña, que ya estaba descendido, consiguió que en San Mamés no le ganara el Atlético de Bilbao y empataron, y además el Atlético de Madrid no le pudo ganar al Real Madrid en el Metropolitano, con lo cual, con un triple empate de puntos y habiéndose producido esta triple carambola en la cual el Valencia ganó y en cambio no fueron capaces de ganar ni el Atlético de Madrid ni el Atlético de Bilbao, el Valencia se anota su tercera liga en la temporada 46-47. Y nos vamos a 1949. Fijaros el autobús del Valencia, lo que podía ser aquello en el año 1949 e incluso antes, por aquellas carreteras de Dios. Imagino que las comodidades que podía tener este autobús, bueno, no sé si es un autobús, un camión o qué, encima con el equipaje sobre la vaca del equipo, y el Valencia, el último y quinto de los títulos que gana en la década de los 40, es en el año 1949, en una final contra el Atlético de Bilbao, y en la cual Epi marca el único gol, ganando por 1-0 el Valencia, y precisamente después de ese gol se produciría lo que yo he llamado la desbandada ingrata que vamos a ver a continuación. Pero este es el último título, la segunda copa en el año 1949 y el quinto título que el Valencia consigue en la década de los 40. Os hablaba de la desbandada ingrata a la Real Sociedad. 3 jugadores que habían sido señeros en el Valencia de los años 40 se marchan del equipo y se marchan los 3 a la Real Sociedad. A Igoa lo conocemos bien aquí en la zona porque él vivía en Catarroja, él vivía en el Carrer Major de Catarroja, jugó en el Catarroja como jugador de campo, y cuando hablo de la desbandada ingrata a la Real Sociedad es que, como premonizando un cambio de ciclo, estos 3 jugadores que habían sido tan importantes se marchan, unos por la puerta falsa y otros despidiéndose de la afición, al equipo de la Real Sociedad. Igoa se le llamó el sexto eléctrico, no en vano fue capaz de conseguir 97 goles en su carrera con el Valencia, pero la verdad es que era un tipo bastante introvertido. Su despedida del Valencia fue absolutamente por la puerta falsa, y se dice que, habiendo sido padrino del hijo de Monzó, que fue otro jugador señero del Valencia de la época, ni siquiera tuvo la decencia de despedirse de ellos. Se le firmó un contrato con la Real Sociedad, don Luis Casanova, porque era como era, no peleó esta vulneración del derecho, e Igoa se fue a la Real Sociedad. Con Epi, como os he comentado antes, teníamos un ejemplo parecido. A pesar de que él siempre se había comportado como un verdadero gentleman en el Valencia, como os he dicho, era un alero a la inglesa, con un cabeceo portentoso con balones suministrados por Amadeo, pues se hizo un plante con una reivindicación salarial al Valencia, se le hizo un pulso a don Luis Casanova, y Epi también desapareció del equipo, teniendo contrato en vigor con el Valencia y yéndose nuevamente a la Real Sociedad. Como excepción a una desbandada ingrata tenemos a don Ignacio Izaguirre. Ignacio Izaguirre, genio y figura. Don Ignacio Izaguirre es bien conocida su historia porque ha venido muchísimas veces aquí a Benetúser, porque era muy amigo de Raga, el del Molí, y la prensa de la época de Izaguirre hablaba como Izaguirre y 10 más, es decir, tanto su jerarquía dentro del terreno de juego como la jerarquía que tenía fuera hicieron de Izaguirre el verdadero líder de este Valencia de los 40. A pesar de que su debut no fue excesivamente exitoso, porque debutó en Chamartín contra el Real Madrid y le marcaron 5 goles, inmediatamente él fue sustituido por un guardameta que fue además el que jugó la primera Copa del Rey, la final, y que se llamaba Pío. Existe una anécdota que nos dice que Izaguirre, para volver a recuperar la titularidad dentro del Valencia, se dice que se fueron a jugar contra el Athletic de Bilbao en San Mamés,
y el padre de Pío era carnicero. Total, a todo el equipo les invitó a una torra de chulles de la época, imagino, y parece ser que a su hijo le sentó mal aquello, que sufrió una indigestión o lo que fuera, y fue cuando Izaguirre volvió a recuperar su titularidad, en una titularidad que no iba a abandonar hasta que él se despide definitivamente del Valencia. La Copa Eva Duarte Perón y las equipaciones antiguas. La Copa Eva Duarte de Perón fue el precedente de la actual Supercopa. La Copa Eva Duarte de Perón había sido un torneo que en Argentina había instituido el San Lorenzo de Almagro y que precisamente era una eliminatoria, al igual que hoy, entre el campeón de Copa y el campeón de la Liga. Pues bien, en el año 1949-50, el Valencia, por ser campeón de la Copa del Generalísimo vigente, se va a Chamartín a jugar contra el Barcelona, que era el vigente campeón de Liga. Pues bien, lo bien cierto es que acaba el tiempo reglamentario con un empate a 4 goles y en la prórroga, en un partido que las crónicas nos hablan de que fue absolutamente épico, consigue marcar 3 goles más y el Valencia gana esta Copa Eva Duarte de Perón en 1950, que, como os digo, es el antecedente de la actual Supercopa. Os he mostrado aquí determinadas equipaciones del Valencia de la época para que vieseis distintos tipos de indumentaria que en aquel momento se utilizaban. Aquí tenemos a Mundo con un suéter de pico amplio. Aquí tenemos a Cordellat con una pescadora sin cuello. Se llamaba pescadora aquellas suéteres que estaban abiertos a la altura del pecho y que podían tener o bien cordón o bien no tenerlo. En el caso de Hipólito vemos que su pescadora sí que tiene cordón. Fijaros el tipo de botas que tiene y el tipo de pantalón que se utilizaba en aquel momento, y en el caso de Asensi, pues es una pescadora con cuello abierto y con cuello y sin hilos para entrelazar. Aquí también tenemos a Pasieguito y a Puchades con un cuello redondo alto clásico. Los otros héroes. Hablo de los otros héroes para significar que no solo con la delantera eléctrica, no solo con Igoa y no solo con Eizaguirre, el Valencia se hizo grande. Tenemos a 5 jugadores como fueron Álvaro, Bertolí, Juan Ramón, Lelé y Monzó, que fueron los escuderos indispensables para que aquel Valencia se hiciese grande. Entonces aquella alineación que ya pasó a la historia de Eizaguirre, Álvaro, Juan Ramón, Lelé, Bertolí, Turraspe, Amadeo Mundo, Asensi, Gorostiza, fueron obviamente acompañados por estos jugadores, y especial incidencia tuvo Juan Ramón. Juan Ramón fue llamado el gran capitán en aquel momento, un defensa de raza, vasco también, y que desde luego ya solo la cara de padrone de la Cosa Nostra casi que a uno le daba pánico. Un defensa de los duros y que además de los que tenía jerarquía para chillarle a cualquiera de todos los demás. Un Mestalla filial de Gesta en el año 1950. Nos encontramos en el año 1950 con un hecho que pasó a la historia y que para unos demuestra el señorío de don Luis Casanova y para otros demuestra que don Luis Casanova pues pecó de Quijote en aquel momento. A pesar de que el Valencia gana aquella Copa del Rey de 1949, el Mestalla, como filial del Valencia, en segunda división se ganó en los terrenos de juego la posibilidad de subir a primera división porque había ganado aquella liga. Pues bien, en aquel Mestalla, que estaban jugadores que posteriormente pasaron al primer equipo a principios del 50 y que fueron jugadores clave, como Sendra, Mañó, Fuertes, Mangriñán y Sócrates, también estaba jugando en aquel equipo, pues don Luis Casanova dice que para no adulterar la competición, el Mestalla no va a subir a primera. Total, aquello a nivel mediático
supuso un golpe en Valencia, porque obviamente habían detractores de aquella postura, había gente que estaba a favor y se vertieron ríos de tinta, pues tanto en favor de una postura como criticándola. Pero lo bien cierto es que don Luis Casanova dijo: el Mestalla no sube, y el Mestalla no subió. Esto contrasta muy mucho con la postura del Barcelona, que 3 años más tarde sí que hizo que su filial, que era el Condal, subiese a Primera División, y ya ese fue el último año en el cual se permitió la coexistencia de equipo filial y equipo padre en la Primera División. Es decir, lo que don Luis Casanova no permitió para que subiese ese Mestalla, el Barcelona sí que lo permitió con el Condal, a pesar de que el Condal bajó esa misma temporada por deméritos deportivos a Segunda División. Una final de Copa perdida en 1952 como preludio de la victoria. El Valencia obviamente había puesto el listón muy alto en la década de los 40 para que en la década de los 50 fuese una década medianamente exitosa. Nos vamos a basar en que el Valencia solamente en la década de los 50 jugó la final de 1952, que desgraciadamente perdió, y jugó la final de 1954, de la que hablaremos posteriormente. Pues bien, en esta primera final de Copa, aquí tenemos al portero Enrique Martín Navarro, del que vamos a hablar ahora. Pero bueno, aquí aparecen jugadores como Seguí, aquí tenemos a Sensi, a Monzo, a Tónico Puchades, en fin. En aquella final de la Copa del Rey que el Valencia juega en Madrid contra el Barcelona, el Valencia se adelanta por 2-0, el Barcelona consigue empatar antes de que acabe el tiempo reglamentario, y una desgraciada lesión de Asensi pues hace que el Valencia pierda aquella final de Copa. En este equipo destacaba un killer como era Badenes. Badenes yo creo que es el único ejemplo de jugador que cuando se marchó del Valencia él se fue al Valladolid. Pues él fue el pichichi del Valladolid en aquella temporada. El Valladolid bajó a Segunda División y compartió pichichi tanto con Di Stéfano como con un valencianista que se llamaba Ricardo Alós. No sé si os suena, pero Ricardo Alós fue uno de los pichichis del Valencia en el 1956. Pues bueno, Badenes era un killer, jugó en el Castellón, jugó en el Barcelona, jugó en el Zaragoza, en el Valencia dio lo mejor de sí a pesar de no ser un crack mediático, y cuando se marchó ya al Valladolid al final de su carrera, pues tiene el honroso título de ser el único pichichi que bajó con su equipo a Segunda División en aquella temporada. Y nos plantamos en la Copa de 1954. Don Jacinto Quincoces, que era el entrenador del Valencia en aquel momento, fue realmente uno de los padres de la consolidación del Valencia en los años 50. Él había sido defensa en el Real Madrid, su prestigio como jugador era un prestigio que sobrepasaba, y mucha de la prensa le consideraba como el mejor defensa que tuvo la selección española de aquella época. Y en esta ocasión sí que el Valencia fue capaz de ganar por 3-0, con 2 goles de Tonín Fuertes y un gol de Badenes. Pero lo más singular de esta Copa del Rey, y es una de las imágenes que ha pasado al inconsciente colectivo del equipo, fue esta imagen en la cual el portero del Valencia, que era Quique Martín Navarro, de un solo salto se subió al larguero. Quique, la verdad es que era un portero bastante singular. Estuvimos haciéndole una entrevista porque él sigue viviendo, él vive en la calle Albacete de Valencia, y la verdad es que es un personaje que mantiene una sorna que no puedes prácticamente parar de reír, porque ya con una avanzada edad no deja de hacer bromas continuamente. Pues bien, él, que era un personaje en la época, y la prensa de la época sus extravagancias las había bautizado como de quicadas, le pidió permiso a don Jacinto Quincoces para hacer cualquier extravagancia en el caso de que el Valencia ganase. Pues bien, lo bien cierto es que el Valencia gana el partido, él se sube al larguero y
absolutamente todos los fotógrafos que estaban fotografiando la entrega de la Copa por el Generalísimo al equipo, inmediatamente se van a captar la atención de Quique. Él era tan extravagante, os cuento dos anécdotas. Había partidos en los cuales el equipo rival no llegaba a su portería y él se pasaba descansando, tirado en la línea de su portería, contemplando el partido pues prácticamente desde la lejanía. Él había venido del Castellón, había jugado en el Barcelona, había tenido una trayectoria bastante importante en el Barcelona, pero tuvo una lesión que al final hizo que el Barcelona le amortizara. Él vino al Valencia como sustituto de Izaguirre, y él dice medio en serio, medio en broma, que si él no se hubiese lesionado, el mundo no hubiese conocido a Ramallets como portero del Barcelona. El gran Ramallets, que fue un portero en la época pues bastante emblemático, y que él dice que él tenía totalmente consolidada en el Barcelona su portería y que el mundo no hubiese conocido a Ramallets. Al día siguiente, cuando fue el equipo a agasajar al Generalísimo en el Palacio del Pardo, Franco precisamente fue a preguntar por ese chaval que le había quitado la fotografía, ¿no? En el sentido de decir que todos se habían ido a fotografiar aquí, que encima del larguero, y que él, que estaba acostumbrado a que le fotografiasen en las entregas de los títulos, pues de allí había desaparecido todo el personal. Iturraspe es uno de los jugadores que formó parte del Valencia de los 40 y que además fue protagonista de ese gafe de Montjuïc que yo os comento. Cuando Jacinto Quincoces gana como entrenador la Copa de 1954, pues inmediatamente contratan como entrenador a Iturraspe, que era un entrenador de la casa, y el primer partido que a él le corresponde jugar es contra el Real Madrid. Total, Iturraspe le da instrucciones a Mangriñán, que parece ser que no era un jugador excesivamente dotado técnicamente, pero sí que cumplía a rajatabla las instrucciones que se le dieran, de que persiguiera a Di Stéfano y que no le dejara ni ver de qué color era el cielo. Total, Mangriñán cumplió absolutamente a rajatabla su cometido. Di Stéfano hablaba tiempo después de que fue el marcaje más pegajoso y más inhumano que había sufrido. Ya la prensa de Madrid, que en aquel momento le gustaba calentar las cosas, calificaron a Mangriñán de leñero, de asesino, de francotirador, pero Mangriñán dijo que a don Alfredo no le había dado ni una sola patada en todo el partido, que lo que se había limitado era ser su sombra, no dejarle respirar, y que allá donde iba don Alfredo, pues este se había convertido prácticamente en su pulsera. Cuando hablo del gafe de Iturraspe, es que Iturraspe juega las finales del 34, 44, 45 y 46, e Iturraspe pierde todas las finales de Copa que el Valencia juega. En cambio, la del 41, que él no juega, fue la que el Valencia ganó y en la que él no participó, con lo cual el gafe de Iturraspe iba muy vinculado al gafe de Montjuïc, que es el que yo os estaba comentando anteriormente. Bueno, a Mangriñán, para que pasara después a la posteridad, pues le han puesto el campo de su localidad natal de Vallduxó como campo, Estadio Mangriñán, ¿no? Los dineros del Valencia. Antes os hablaba de que los dineros del Valencia siempre habían sido algo controvertido prácticamente en cualquier época, y el Valencia realiza dos emisiones de obligaciones, una en el año 32 y otra en el año 54, la del 54 para financiar la nueva grada del Estadio de Mestalla y la del 32 para consolidar al Valencia pues dentro de la incipiente élite que se tenía. Pues bien, lo bien cierto es que los bancos de Madrid no quisieron comprar las obligaciones que había emitido el Valencia, y don Santiago Bernabéu le dijo a sus banqueros que o compraba las obligaciones del Valencia o él inmediatamente iba a hacer que se cancelasen no solamente las cuentas de su familia, sino que iba a animar al resto de seguidores madridistas a que hiciesen lo mismo. Estamos hablando de
de un señorío en la presidencia de otra época. Sé que don Santiago Bernabéu admiraba a don Luis Casanova de una forma muy sincera, y él hizo esa apuesta para que las obligaciones del Valencia fuesen adquiridas. En octubre de 1957 se produce un drama de grandísimas magnitudes en la ciudad de Valencia. El río Turia, a la altura del puente de Serrano, se desborda, empieza a inundar el barrio del Carmen, existen 81 muertos en la ciudad, y el Valencia, que venía de empatar en el estadio de la Real Sociedad, le dicen en Zaragoza que no venga a la ciudad porque la ciudad está anegada. ¿Qué se produce en aquel momento? El Valencia se le arregla para que juegue todos los partidos que iba a jugar fuera seguidos durante 5 jornadas, y que ya cuando regresase a Valencia y el campo del Valencia estuviese practicable, se jugarían los cinco partidos seguidos aquí. Pues bien, esos 5 partidos seguidos del Valencia fuera les sentaron fatal. Nos contaba Piquer que prácticamente se le colocó al Valencia en las últimas posiciones de la clasificación, pero que fueron capaces de remontar en esos 5 partidos seguidos que jugaron en Mestalla para acabar en la clasificación, creo recordar que el tercero. De hecho, existen muchísimos azulejos en Valencia indicando cuál es el nivel que alcanzaron las aguas en la gran riada de 1957. Sobre todo están en vestíbulos de edificios ya con una cierta antigüedad. Y bueno, esta fotografía nos demuestra el campo de Mestalla totalmente anegado, con todas las sillas pues por ahí de cualquier manera, y esta es la primera Junta General que don Luis Casanova pues celebra en Mestalla después de que el campo pues estuviese medianamente practicable. Fas Wilkes. Wilkes ha sido el primer extranjero que triunfó realmente en Valencia, un crack, un estilete de 1,90 que tenía el slalom de una bailarina de danza clásica, alguien que con sus driblings conseguía levantar al estadio, alguien que junto con Di Stéfano y con Kubala eran los 3 grandes cracks del fútbol de mitad de los 50, y alguien a quien, a pesar de que se le acusaba de ser un pelín individualista, pues tenía al público de Mestalla en el bolsillo. Jugase bien o jugase mal, porque de Fas Wilkes se esperaba cualquier cosa. Él vino a Valencia en un partido homenaje que el Torino jugó para homenajear a Tonico Puchades, y se cuenta una anécdota en la que se dice que un directivo del Valencia le preguntó al presidente del Torino que quants vagons de taronges volien para que Fas Wilkes se quedara en el Valencia, ¿no? O sea, tan impresionantes eran sus actuaciones en Mestalla, que se dice que él solo pagó con todos los socios que se hicieron nuevos socios la grada nueva de Mestalla, y que en una de sus actuaciones estelares, porque él vivía en el restaurante de La Pepica, en la Malvarrosa, fue sacado a hombros de Mestalla y fue llevado a hombros desde Mestalla pues hasta su casa en La Pepica. Nos decía también Mañó, el gran crack de Sueca, que obviamente había jugado con él, que él siempre estaba quejándose ya en aquella época del bocio. Finalmente el bocio fue lo que oficialmente se dijo que fue el motivo de su fallecimiento, pero ya en aquella época él se quejaba del bocio como si fuese algo premonitorio para su final, varias décadas después, ¿no? Él había jugado en el Torino y en el Inter, y fue el primer gran crack extranjero que tuvo el Valencia. Y Pelé pudo haber sido valencianista. Edson Arantes do Nascimento Pelé. Don Eduardo Cubells, Colina y Casanova son la triple C en las oficinas del Valencia. Ellos consolidaron al Valencia en los 40, ellos siguieron con su gestión exitosa en los años 50 y fueron seguramente los 3 directivos que hicieron que el Valencia fuese un equipo grande. Don Luis Casanova manda a Eduardo Cubells a América
en una época en la cual el Valencia había tenido una racha en la cual solamente había conseguido ganar la final del 54, a que trajese a un revulsivo, una vez Wilkes ya había abandonado el Valencia, y que volviese a ilusionar a la grada. Él está viendo a Walter Marciano de Queiroz en el Vasco de Gama. Walter era un crack en su época en Brasil, y también ve en el Santos a Pelé. En las crónicas posteriores, él dice que no se atrevió a traer a Pelé a Valencia, porque así como Walter era un jugador consolidado y Walter ya tenía un merecido prestigio en Brasil, Pelé era una perla en bruto, que él sabía positivamente que Pelé se iba a convertir en uno de los jugadores punteros que iba a tener el fútbol de aquella época, claro, lejos de pensar que iba a ser el mejor jugador de todos los tiempos, y que no se atrevió a traerlo, porque si traía a Pelé en vez de a Walter, en Valencia le iban a crujir a patadas. Pues bien, en el primer trofeo Valencia Naranja se invitó al Santos y se invitó al Inter. Le metió 7-1 el Santos al Inter, pero claro, Pelé ya tenía un cartel en el cual ya fue imposible dejarlo en Valencia. He hecho ahí como una especie de montaje con Pelé con el escudo del Valencia, pero bueno, esto forma parte de lo que pudo ser y no fue. Tonico Puchades, mestre. No Manolo Mestre, sino mestre. Para muchísima gente, Antonio Puchades ha sido el jugador del Valencia más importante de todos los tiempos. Junto con Eizaguirre son los dos únicos que nos quedan vivos del Valencia. Desgraciadamente, Tonico, cuando hablas con él, pues tiene momentos de más lucidez y momentos de menos lucidez, pero él es la historia viva del Valencia. Él creó escuela junto con Sendra y con Mañó, que eran el tridente de Sueca. Curiosamente los tres siguen vivos en este momento, y se montaban en su topolino para ir a Valencia a entrenar, y les cortaban siempre la intersección entre la avenida, entre la calle Játiva y la calle de San Vicente, para que precisamente ellos pasaran en olor de multitudes. Tonico paraba con el topolino, le daba 2 entradas al guardia y seguían su camino. De Tonico se dicen muchas cosas. Era bailongo, era fumador, es bromista. Se dice que además era daltónico y que alguna vez, precisamente por no distinguir bien el equipaje rival, se consiguió que el equipo rival cambiase de indumentaria. Se le nombró el mejor defensa central del Mundial de Brasil de 1950. Tenía la extraña habilidad, era muy perezoso en los entrenamientos, pero tenía la extraña habilidad de que cuando el campo estaba encharcado, él salir del campo sin una motita de barro, y precisamente decía porque él estaba acostumbrado a andar entre arrozales y que aquello pues había forjado su carácter. Se retiró a los 33 años, muy joven, víctima de una ciática. Él no se quiso nunca operar y ha quedado en los anales de la historia pues como Tonico Puchades, genio y figura. ¿Y qué decir de don Luis Casanova, de President? Don Luis Casanova, un señor en la presidencia valencianista, llega al Valencia en 1941, se marcha del Valencia a finales de los 50, junto con Colina y Cubells son el tridente que consiguen que el Valencia en los despachos sea un equipo grande. Este era de los entrenadores, de los presidentes respetados en todo el mundo. Este era de los presidentes que no se sentaba en tribunas, sino que bajaba al banquillo a estar al lado de los jugadores. Este era de los presidentes que presentaba la dimisión en cada Junta General porque decía a partir de los 40 que su mandato ya había acabado y que poco más podía aportar al Valencia. Y este es el presidente que, cuando se cambió de nombre al estadio Luis Casanova por el estadio de Mestalla, creo que por humildad hasta respiró tranquilo. Imaginaros en el Madrid que se cambiase el nombre del estadio Santiago Bernabéu por Estadio de la Castellana o de Azca o no sé qué. Pues bueno, aquí en Valencia permitimos que
por mucha acequia de Mestalla que pasara al lado de Mestalla, a don Luis Casanova, que es de President, se le quitase el luminoso de la fachada de la Avenida Suecia. Jugadores que marcaron una época, no podemos hablar de todos, hablamos de Badenes, os he dicho que era un killer, Buqué, se le acusaba muchas veces, eres más lento que Buqué, pero, en fin, un artista del balón, Tonín Fuertes, es el único de los que hay vivos del Valencia que no hemos podido tener una entrevista con él porque se dispersa, ni a través de Pepe Baello, ni a través de Guillot, ni a través de nadie. Pasieguito, genio y figura, qué decir de Pasiego, también fue entrenador del Valencia años después. La tripleta de Sueca, Mañós, Sendra y Puchades, el sobrino de don Jacinto Quincoces, parecido a Manolete y Adrien Brody, es igual, Seguí y Sócrates. Sócrates siempre se quejó de que tuvo una despedida del Valencia y que no se le hizo un partido homenaje. Y Seguí siempre se fichaba un lateral izquierdo para sustituirle y al final siempre acababa jugando Seguí. Esa era la maldición de Seguí, que también se dice, y que también ha pasado a la historia. Bueno, unos cracks, los 8 no, los 10. Walter Marciano de Queiroz. Hablábamos de que Eduardo Cubéis se había ido a Brasil a fichar a un crack y que trajo a Walter Marciano de Queiroz. Pues bien, Walter, que nunca llegó a triunfar realmente en el Valencia, él tenía una talla física de 1,68, a pesar de que le adornaban unas cualidades técnicas brutales. ¿Habéis visto jugar a Walter? A pesar de que le adornaban unas cualidades técnicas brutales, nunca llegó a despuntar. Se dice que la sombra de los brasileños que aparecen y desaparecen, pues le perseguía, pero lo que sí que es verdad es que él estaba muy asentado en Valencia y que él montó aquí algún negocio y que tenía la idea de que cuando abandonara el equipo, quedarse a vivir en la ciudad. Bueno, el carácter de Pasieguito era totalmente contrario al de Walter y parece ser que habían unas trifulcas entre ellos cuando Pasieguito, que le gritaba hasta a don Luis Casanova, desaparecía del terreno de juego y se ve que al pobre pues lo tenía machacado. Pero bueno, lo bien cierto es que Walter Marciano de Queiroz, que se le firma del Vasco de Gama, protagoniza la primera de las grandes tragedias que le sucede a un jugador valencianista. Hablamos de que era el cumpleaños de Coll. Coll y Ribelles eran dos jugadores que habían venido al Valencia en un canje con un portero que se llamaba Pesudo. Y parece ser que era el cumpleaños de Coll y que se iban a la Clemencia en el Perellonet para celebrar el cumpleaños de Coll. Walter se dice que no quería ir porque su mujer había recién dado a luz su segunda hija, pero bueno, que al final le convencen y se van en dos coches. En un coche iba Sócrates, Walter y... Bueno, y en otro coche iban Fuertes, Mestre, Ginesta, bueno, el propio Coll iba en el coche de Walter, Piquer iba en el coche que llevaba a Ribelles y que llevaba también a Fuertes y a Mestre, y nada, llegan, comen tranquilamente y cuando se tiene que producir el regreso, un coche se lleva a acompañar a Sendra a Sueca, en ese coche iba Piquer y en el restaurante se quedan Fuertes y Mestre. Total, en el coche que iban Coll, Sócrates y Walter, en la llamada curva de la muerte, por un exceso de velocidad, Walter se escapa con su coche y colisiona con un camión de Pepsi Cola que estaba circulando normalmente por su sentido. El coche, el 1400 que llevaba, queda destrozado, Walter muere en el acto, ni Sócrates ni Coll reciben prácticamente ningún rasguño
y aquello se convierte en una de las muestras de duelo más grandes que se viven en la Valencia de aquel momento. Se lleva el féretro de Walter prácticamente desde el hospital clínico hasta los viveros, y don Julio de Miguel se cuenta una anécdota en la cual estaba consolando al hijo de Walter diciendo que su padre se iba al cielo a jugar un partido de fútbol y que le iba a traer un balón si se portaba bien, mientras él estaba fuera, ¿no? Es una anécdota pues entrañable de aquel momento. Un Valencia naranja con olores cítricos. Prácticamente todos los equipos punteros tenían un torneo de verano de relumbrón, y como la directiva del Valencia estaba muy vinculada con empresarios del sector naranjero, se decidió dar al trofeo recién creado el título de Valencia Naranja. Este torneo tuvo dos fases, del 59 al 63 y después a partir del 70, que se jugó ininterrumpidamente hasta estos días. Los formatos en que el Valencia Naranja se ha jugado a partido único, se ha jugado como torneo triangular, se ha jugado como torneo cuadrangular. Y entre los equipos que han ganado el torneo, españoles, obviamente el que más títulos tiene con 25 es el Valencia. También el Barcelona, el Atlético de Madrid y el Real Madrid lo tienen, y entre equipos extranjeros que lo tienen, pues está el Bayern de Múnich, está el Kaiserslautern, está el Borussia de Dortmund, el Flamengo, el Palmeiras, el Boca Juniors. En cambio, hay otros equipos de relumbrón que lo han jugado, como por ejemplo el Inter, el Peñarol y el River, que nunca consiguieron ganarlo. Hay una anécdota, que es que la única vez que se ha ganado por sorteo el Valencia Naranja fue con una moneda en triple empate que jugó el CSKA de Moscú contra el Valencia, y que finalmente pues se llevaron los rusos. Vale, estamos a punto de acabar la intervención. Vuelo a Nottingham, que casi huele a desastre. El Valencia es un equipo que tiene hambre de títulos y que, a pesar de haber pasado una década de los 50 solo con un título de Copa, resulta que el Valencia ya empieza a tener un prestigio, el Valencia se hace grande, y en 1955 la UEFA y el periódico L'Equipe habían creado la Copa de Europa de Campeones de Liga. Total, ese torneo obviamente se accedía por haber ganado cada una de las ligas de las ligas europeas, pero a instancias del Barcelona y del Inter se creó una competición que, hasta que llega el Valencia a jugar la Copa de Ferias, no había tenido una reglamentación muy clara, y que ya cuando el Valencia empieza a jugarla se convierte en un torneo serio. Pues bien, este torneo, que no daba derecho a jugarlo el hecho de haber quedado en una determinada clasificación en la Liga, sino el hecho de tener una ciudad con una potencia comercial, tener una feria de muestras, ser una potencia pujante en el comercio, etcétera, etcétera, don Julio de Miguel se marcha a Londres para hablar con el presidente de la FIFA, con don Stanley Ross, para convencerle de que Valencia tiene el mismo derecho que puedan tener ciudades como Valencia, como Barcelona, como Turín o como Milán, porque Valencia tiene una feria de muestras pujante, la naranja ha creado muchísima riqueza en este lugar, y que el Valencia tiene un equipazo que no va a desmerecer su participación en el torneo. El Valencia consigue que en el año 1961 se le dé acceso a jugar esa primera eliminatoria, y nos encontramos con que la primera eliminatoria el Valencia se va a jugar en el estadio del City Ground contra el Nottingham Forest. Ahí tenéis el avión donde estaba la expedición. El Valencia gana 1-5, pero lo que motiva esta diapositiva es que el Valencia, al igual que había pasado con el Torino, con el Manchester y con la selección de Zambia, estuvo a punto de quedarse en los Pirineos. El piloto recibe instrucciones de que a la altura de los Pirineos el tiempo estaba impracticable y él que debía realizar un aterrizaje forzoso.
Él no se sabe bien si haciendo oídos sordos al asunto o, como dijo después, no tenía sitio donde aterrizar, llega hasta Valencia con un avión donde el fuselaje estaba absolutamente perjudicado, donde se habían vivido dentro de ese avión escenas de verdadero pánico, donde Guillot y Piquer, que estaban dentro de ese avión, dicen que pensaban que no llegaban, donde la hija del doctor Ribes, que era el doctor que en aquel momento asistía al Valencia, pues tenía una brecha en la cabeza descomunal, y vaya, cuando realiza en Manises el avión el aterrizaje, todos se tiraron al suelo dando gracias, después hicieron una misa en acción de gracias a la Mare de Déu, etcétera, etcétera, y se dice que estuvieron a punto de linchar al piloto. Esa es la realidad. Pero bueno, el equipo del Nottingham Forest es un equipo que en momentos determinados de la historia se ha parecido al Valencia. 5 años después, de 1961 y de esa eliminatoria, en el 75 aniversario del Nottingham Forest, de la fundación del Nottingham Forest, se invita al Valencia para que juegue allí y el Valencia consigue empatar 1-1. Y ya en 1979, la única Supercopa de Europa que tiene el Valencia, se la gana al Nottingham Forest, perdiendo en el City Ground con un gol in extremis de Feldman, cuando el Nottingham ganaba 2-0, y ya en la vuelta el gol de Morena pues hizo que el vencedor final fuera el Valencia. O sea que el Nottingham ha sido un equipo que se ha cruzado en la historia del Valencia en momentos bastante puntuales. Y el Valencia llega a Europa y la arrasa. Yo no conozco de ningún equipo que la estadística nos diga que en 2 competiciones europeas, como son la Champions League y en aquel momento la Copa de Ferias, el Valencia en sus 5 primeras participaciones llegue a 5 finales. En el caso de las 2 Champions sabemos que el Valencia no consiguió el título, en la tercera de la Copa de Ferias tampoco, pero las 2 primeras participaciones de la Copa de Ferias, el Valencia resulta el vencedor. Yo creo que es el único ejemplo de equipo que 5 primeras participaciones en torneos europeos, las 5 veces llega a la final, por mucho que nos digan que en la Copa de Europa, obviamente las 5 primeras las ganó el Madrid, pero en un mismo torneo, no en 2 torneos distintos. Pues bien, lo bien cierto es que en el 1961 el Valencia, en la edición de la Copa de Ferias, se cruza con el Inter, consigue eliminar al Inter y juega la final contra el Barcelona, prácticamente dejando sentenciado con un 6-2 en Mestalla la ida, y el 1-1 de la vuelta prácticamente se convirtió en anecdótico. La segunda que gana el Valencia se topa hasta con 3 equipos escoceses, el Hibernians, el Dunfermline y el Celtic de Glasgow, para clasificarse en la final con el Dinamo de Zagreb, al cual pues gana en la final. Pues bien, lo curioso de la eliminatoria contra el Dunfermline es que el Valencia gana 4-0 en la eliminatoria de ida aquí en Mestalla, pero se encuentra en el campo de los escoceses con una verdadera pista de hielo. Nos decía Piquer que ellos no estaban acostumbrados a jugar en aquellas condiciones, que aquello se había convertido prácticamente en una pista de aterrizaje, que no podían ni siquiera mantenerse en pie, y un equipo de segunda división, no de tercera, consigue ganarle al Valencia por 6-2. ¿Qué es lo que sucede? Se tiene que realizar un partido de desempate en que el Valencia se va a Lisboa y con un gol de Manolito Mestre, pues al final con un gol consiguen que el Valencia pase la eliminatoria y al final llegue a la final para ganarle al Dinamo de Zagreb. Y la tercera participación en Copa de Ferias del Valencia, el Valencia se planta en la final contra el Zaragoza. Aquel Zaragoza de La Petra y compañía. Y Piquer se quejaba amargamente de que Mundo, que era el entrenador del Valencia en aquel momento, no lo hubiese querido poner.
Salieron después unas declaraciones de la Petra en el periódico diciendo que se alegraba un montón de que Piquer no jugase porque él había sido realmente su secante y parece ser que tenían entre ellos dos, junto con un tal Collar del Atlético de Madrid y con Gento, una querencia especial y que Piquer siempre tenía la extraña virtud de ganarles el esto. Pues bien, al final, con un arbitraje muy controvertido, el Valencia no consigue ganar esa tercera final consecutiva, pero sí que es verdad que el Valencia juega las 3 primeras finales de Copa de Feria. Jugadores legendarios de los años 60, Manolo Mestre, Roberto Gil, el Rochet del Algar de Palància, Paquito, los sempiternos Guillot y Baldo, Abelardo, que fue un porterazo en aquel momento. Bueno, y qué decir de Claramont y de Juan Cruz Sol. Estos ya nos suenan muchísimo más recientes, porque bueno, ya no estamos hablando del fútbol en blanco y negro, prácticamente. Volvimos a irnos de copas en el año 1967. Tras la copa que el Valencia gana en 1954, pasan 13 años y el Valencia consigue ganarle al Athletic de Bilbao aquella final de Copa en la cual destacó sin duda el portero del Atlético de Bilbao, que era José Ángel Iríbar Kortajarena, de gran memoria para el fútbol de aquella época, pero el Valencia consigue vencerle al Athletic de Bilbao y también tenemos ahí pues un autobús pues, singular, pero ya de finales de los 60. Y bueno, por último, deciros, bueno, el Valencia, al igual que en los años 40, juega una final de Copa en 1967, que es la que le gana al Atlético de Bilbao, pero después pierde 3 finales de Copa seguidas, porque tanto la final del 69, 70 y 71, el Valencia las pierde contra el Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid. Entonces, prácticamente la historia se repite a finales de los 60 de lo que había sucedido a mediados de los años 40, y para que el Valencia vuelva a conseguir una liga 24 años después de que había conseguido la anterior, se tuvo que producir la carambola de que el Valencia se va a jugar a Sarriá, pierde por 1-0, pero en cambio ni Barcelona ni Atlético de Madrid son capaces de ganar el partido que les enfrenta, empatan a 1 y ahí se acaba la historia. Y bueno, ahí tenemos todos los títulos que actualmente tiene el Valencia en sus vitrinas. Espero haber contado cosas que por lo menos os hayan parecido curiosas de nuestra historia, pero lo más importante, o el mensaje más importante que yo quería trasladaros, es el siguiente. El sentimiento valencianista y el sentimiento que tenemos los que sentimos muy dentro al Valencia, cuando el Valencia gana su primera Champions en aquel partido de Málaga en el cual marca Ayala y Fabio Aurelio, etcétera, etcétera, hubieron unos intrépidos de la solidaridad en Valencia que pensaron que aquello debía servir para algo más. No vivir la historia o el homenaje a los grandes del Valencia pues de puertas hacia adentro, sino que ese sentimiento valencianista que todos tenemos se debía traducir en algo más. Y al final, aquello se tradujo en algo que se llama Peña Valencianista per la Solidaritat, que lidera a nuestro entrenador José María Tomás y Tío, y que al final hace que ese orgullo que todos nosotros tenemos por este murciélago que a veces vuela alto, otras veces vuela bajo, que nos da disgustos muchas veces, pero muchas veces nos hace soñar también, el pensar que ese sentimiento podemos trasladarlos a sitios donde la educación es precaria, donde la sanidad es precaria, donde no hay campos de fútbol en condiciones para que la gente practique deporte, y que nosotros tenemos una oportunidad de decirle al mundo que con el escudo del Valencia se pueden hacer muchísimas cosas en Centroamérica y se pueden hacer muchísimas cosas en África. A lo largo de todo este tiempo,
Nos hemos gastado más de 300.000 euros, que son 50 millones de las antiguas pesetas, en multitud de proyectos en Mozambique, en Somalia, en Senegal, en Paraguay. Precisamente el desgraciadamente fallecido Lobo era uno de nuestros capitanes en Paraguay y, por supuesto, en Guatemala, Nicaragua y otros países. Entonces, quiero deciros que, aparte de lo curioso que pueda haber sido algunas de las anécdotas que he contado, que sepáis que toda Valencia debiera sentirse orgullosa de que existe una ONG vestida o disfrazada de Peña Valencianista, que estamos haciendo un montonazo de cosas en países en los cuales pues, cada día es un ejercicio de supervivencia y que esto es algo que merece muchísimo la pena que tenga muchísima difusión y que la gente lo conozca.